gráfica. Bueno, anteriormente hemos estado viendo todo lo relacionado a la parte de las derivadas, ¿verdad? Cómo encontrarlas de manera analítica, utilizando algunas expresiones algebraicas, verificando a partir de gráficos. Hemos visto todas las formas de las derivadas: suma, resta, multiplicación, división, derivadas de funciones exponenciales, de funciones logarítmicas, funciones combinadas. Bueno, incluso la semana pasada también se les colocó ahí un material para que trabajaran la parte de los diferenciales, que es también un caso particular de cómo encontrar algunos errores utilizando la derivada, ¿no? En esta ocasión vamos a ver las aplicaciones de la derivada y aquí comenzamos con la unidad número 3. Bueno, este material también lo tienen ahí en línea, ahí lo pueden descargar, ¿no? Bueno, como objetivos de la unidad, vamos a graficar funciones utilizando las derivadas y dentro de esas aplicaciones pues vamos a ver los máximos, los mínimos relativos, concavidades, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, intersecciones con los ejes, y de igual forma pues también vamos a ver la parte de las asíntotas. Podemos tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas, y entre ellas pues se hace referencia a diferentes límites que se han calculado, ¿no? Por ejemplo, límites al infinito, límites infinitos. De igual forma pues vamos a ver algunos problemas aplicados de máximos y mínimos, cómo maximizar una función, cómo minimizar una función, y por último pues vamos a analizar la regla de L'Hopital para calcular límites infinitos en donde tengamos cierta indeterminación. Bueno, vamos a comenzar con una aplicación de la derivada que es el teorema de Rolle y también el teorema del valor medio. Bueno, inicialmente pues vamos a tener los extremos de una función. Bueno, entiéndase por extremos valores máximos y valores mínimos en un determinado intervalo. Bueno, para determinar el comportamiento de una función en un intervalo determinado, la función va a tener un máximo y también va a tener un valor mínimo en este intervalo, ¿no? En donde esa función a su vez puede ser creciente o puede ser una función decreciente. Bueno, vamos a ver inicialmente los extremos de una función. Bueno, si una función está definida en un intervalo cualquiera, ¿sí? Tomando por ese intervalo los números reales dentro de ese intervalo, y además hay un valorcito C que está contenido en ese intervalo, entonces la función evaluada en C va a ser un mínimo de la función en ese intervalo. La función evaluada en ese número es menor o igual que cualquier valor evaluada en esa función. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una función que es decreciente, se los voy a dibujar acá. Si gustan pueden desactivar el audio ustedes para que
Para el que solo escuchan, ¿verdad? Por favor. Ve, entonces observen qué es lo que tengo acá. Ve, miren qué me está diciendo esto. Si tengo f evaluado en c y me dice que es menor o igual que f de x, imagínense que tengo un gráfico así. Y que tengo esa función. Entonces, si yo tengo ese intervalo, desde aquí hasta acá, perdón, se los he dibujado mal acá. Si yo tengo esto, algo así, este valor que tengo acá es un mínimo de una función. ¿Por qué? Porque no me importa cualquier valor que tengamos de la función. Imagínense que tengo el intervalo desde aquí hasta aquí. Entonces, desde aquí hasta acá, cualquier valor que evalúe en esta función va a ser más grande que el valor que tengo acá. Entonces ese es el mínimo de una función. Y lo mismo sucede con el máximo de la misma. Imagínense que tengo esta, ¿sí? Entonces si tengo este intervalo desde aquí hasta acá, entonces no me importa qué valor vaya evaluando, este va a ser un máximo de la función. Y siempre la función evaluada en C va a ser mayor o igual que cualquier número que evalúe más adelante en esa función. Entonces eso es lo que me está diciendo ese enunciado. Bueno, los mínimos y máximos de una función también son conocidos como valores extremos, o simplemente pues los podemos conocer como como extremos. Puede ser que tengamos mínimos y máximos relativos, es decir, relativos es porque los tenemos en un intervalo, y puede ser que en otro intervalo hayan valores mucho más grandes o mucho más pequeños que eso. ¿Sí? Esos van a ser los relativos, y también vamos a tener valores extremos absolutos. ¿Por qué absolutos? Pues porque no me importa qué otro intervalo tome, la función no va a tener, por decir algo, un valor máximo o un valor mínimo que cualquier otro intervalo, ¿no? Es decir, que son máximos y mínimos absolutos. Es decir, que no hay otro valor más pequeño ni otro valor más grande dentro de una función. No me importa qué intervalo tome. Me observen, por ejemplo, esta función. Bueno, es la función x al cubo menos 3x cuadrado. Bueno, analicémoslo de esta forma. Esta función, pues, miren, va creciendo. Hasta aquí esta función es creciente. Hasta aquí tiene un máximo, ¿sí? Luego, de este punto, empieza a decrecer. Y aquí llegamos a un mínimo, ¿sí? Y luego, a partir de este punto, pues, empieza a crecer. Entonces, podemos encontrar a partir del análisis de las derivadas en qué intervalo la función crece, decrece
dónde tiene un máximo, dónde tiene un mínimo esa función. Esos valores máximos y esos valores mínimos que tiene la función son los que vamos a conocer como valores críticos, ¿sí? O puntos críticos. Bueno, el punto crítico de una función es cuando la primera derivada es igual a 0. O también donde no existe la derivada. ¿En qué momento no va a existir la derivada? Pues cuando tengamos un denominador que es 0, ¿verdad? Bueno, de hecho también la derivada no existe cuando hay cambios bruscos de concavidad. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico así, la derivada en este punto no existe. ¿Por qué? Porque hay un cambio brusco de concavidad. Entonces, vean qué es lo que tenemos. Hay un punto crítico, en este caso en C. ¿Por qué? Porque la primera derivada es igual a 0. Ahí la primera derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos una tangente horizontal. Veamos lo siguiente. Vamos a determinar los extremos en un intervalo cerrado. Podemos encontrar inicialmente los puntos críticos. Miren qué es lo que vamos a hacer. Para determinar los extremos de una función en un intervalo cerrado AB, se encuentran los puntos críticos de la función en el intervalo abierto. ¿Sí? Luego se evalúa la función en cada punto crítico en ese intervalo abierto, es decir que vamos a derivar la función y vamos a encontrar los valores en donde la derivada se me hace 0. Después, cuando ya tengamos los puntos críticos, vamos a evaluar la función original, es decir, no la derivada, sino que la función en cada punto crítico. Y luego, pues, evaluamos esa función en cada punto extremo de AB. Es decir, que vamos a evaluar esa función en los extremos de A y de B. Ahora, el más pequeño de estos valores lo vamos a denotar como el mínimo y el más grande, pues lo vamos a denotar como un máximo. No sé si todo está bien hasta ahí. ¿Todo bien? Vaya, continuemos. Vamos a determinar los extremos de esta función de f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo. Cuando les digo los extremos, vamos a ver dónde la función pues tiene un valor máximo o puede ser que tenga un valor mínimo. ¿Ok? Miren qué hacemos. Tengo la función f de x. Aquí tengo la función f de x. ¿Ok? Y luego tengo la derivada de esa función. Bueno, derivar esa función es bien sencillo, ¿verdad? Ustedes ya pueden derivar. 3 por 4, 12x al cubo. Y aquí me queda menos 4 por 3, 12x cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos derivada esa función acá.
Ahí tenemos esa derivada. Entonces, ya derivando esa función, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Son los valores que me hacen cero la función. La función primer derivada. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos acá, dado de que tengo la función derivada, y los puntos críticos es cuando la primera derivada es igual a 0, entonces igualamos la expresión a 0. ¿Sí? Igualamos la expresión a 0. Y encontramos los valores que me hacen 0 esa función. ¿Cómo encuentro los valores que me hacen 0 esa función? Pues podemos utilizar división sintética, podrían utilizar factoreo, que es lo que normalmente se utiliza. ¿Sí? Es decir, encontrar las raíces o los valores que me hacen 0 esa función. Entonces, aquí tengo 12x al cubo menos 12x cuadrado. Sacamos 12x cuadrado como factor común, ¿sí? Y me queda x menos 1. 12x cuadrado lo sacamos de factor común porque este también tiene un 12x cuadrado. Entonces me queda 12x cuadrado por x es 12x al cubo menos 12x cuadrado por 1 es 12x cuadrado. Y luego igualamos a 0 cada factor. Este factor y este otro. Entonces tengo acá 12x cuadrado, que es igual a 0. ¿En qué momento va a ser 0 toda esta expresión? Nada más cuando la x valga 0. ¿Ok? Cuando x valga 0. ¿Sí? Es el único caso. Porque el 12 jamás puede ser 0, ¿verdad? Entonces el único que me va a hacer 0 toda esta expresión va a ser cuando x valga 0. Y la otra expresión, x menos 1 igual a 0, pues despejamos de allí y me queda que x vale a 1. Entonces ya tenemos los puntos críticos de esa función, es decir, los valores que me hacen 0 la primera derivada. Y si gustan los evaluamos, ¿verdad? Los evaluamos acá y van a ver que cuando x vale 0, esto vale 0. Y cuando x vale 1, también esto vale 0. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado los puntos críticos de esa primera derivada. No sé si todo bien hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. Observemos lo siguiente. Ya tengo la primera derivada. Vamos a evaluar los puntos críticos en la función. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pues los valores que hemos encontrado de x, ¿verdad? X igual a 0 y x igual a 1, ¿sí? Esos son los puntos críticos. Si evalúo la función en 0, acuérdense cuál es la función, ¿verdad? 3x a la cuarta menos 4x al cubo. Entonces evaluamos en 0 y me queda que la función evaluada en 0 vale 0. Y de igual forma, si evalúo en el otro punto crítico que vale 1, la función evaluada en 1 es menos 1. Aquí está, miren, la función evaluada en 1 es menos 1. Ahora bien, dado que la función estaba determinada en un intervalo, ¿cuál es el intervalo? El intervalo que se nos proporcionaba era menos 1,2.
¿sí? El intervalo que se nos proporcionaba es menos 1,2. Entonces, evaluamos también la función en los extremos del intervalo, en menos 1 y en 2, y obtenemos lo siguiente. Acuérdense, estamos evaluando la función. Ya evaluamos en los puntos críticos y ahora estamos evaluando en los extremos del intervalo. La función evaluada en menos 1 es 7, ¿sí? La función evaluada en menos 1 es 7, es decir, 3 por menos 1 a la cuarta menos 4 por menos 1 al cubo. Estoy evaluando este valor. Y luego evaluamos la función en 2. La función evaluada en 2 es igual a tener 3 por 2 elevado a la cuarta menos 4 por 2 elevado al cubo. Y eso es 16. Es decir que tengo la función evaluada en menos 1 es 7 y la función evaluada en 2 es 16. Veamos lo siguiente. Miren qué es lo que hemos encontrado. Si analizamos el gráfico, bueno, hasta ahorita solo lo vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se grafica esto utilizando el criterio de la primera y de la segunda derivada. La función evaluada en 1 que obtuvimos. Obtuvimos el valor de menos 1. La función evaluada en 1 obtuvimos menos 1. Y la función evaluada en 0, ¿cuánto valía la función evaluada en 0? Pues valió 0, ¿no? Es este punto que tenemos acá. Ahora, cuando evaluamos la función en 2, obtuvimos 16. Y cuando evaluamos la función en menos 1, se obtuvo el valor de 7. Bueno, en este intervalo... Licenciado, no se ve nada. No se ve nada. Y por 2 no puedo ver nada, solo me aparecen las caras de todos. Espérenme ahorita. No se ve, solo se escucha su audio. Bueno. Sí, es que no sé, pero en este momento se dejó de compartir, ¿verdad? Correcto. Pongo. Miren ahorita si ya se puede ver. Sí, ahorita sí. Vale. ¿Ven el gráfico ahorita? No. No. Ahora sí. Sí. Sí, vale. Vale, si ustedes observan acá, cuando evaluamos en 2, obtuvimos 16. En ese intervalo es el valor más grande que vamos a obtener. Entonces, por eso es un máximo. Y cuando evaluamos los valores en los puntos críticos, en 0 obtuvimos 0 y en 1 obtuvimos el valor de menos 1. En menos 1 obtuve 7. Entonces, este valor es el más pequeño que voy a obtener en ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado el máximo y el mínimo de esa función, utilizando los puntos críticos. No sé si se entiende en este caso. ¿Todo bien? Yo acabo de venir, no voy a entrar. Ok. Bueno, pero pueden revisar la grabación, ¿verdad? Ahí en la grabación va a estar la explicación. No sé si tienen alguna duda con eso. Si se fijaron, encontramos los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Los valores que me hacen 0 la primera derivada. ¿Sí? ¿Cuáles eran los valores? Los valores eran 0 y 1. Los valores que me hacen 0 la primera derivada. Entonces encuentro esos valores, que son los que están acá. Estos me hicieron 0 la primera derivada. 0 y 1. Entonces, cuando ya tengo esos valores que me hacen 0 la primera derivada, evaluamos. Evaluamos en esos valorcitos que son conocidos como puntos críticos, en 0 y en 1,
Entonces la función evaluada en 0 vale 0 y la función evaluada en 1 vale menos 1. Acuérdense, es la función la que se va a evaluar, no la derivada. ¿Sí? De igual forma, evaluamos en los puntos extremos, en los extremos del intervalo, la función, y la función evaluada en menos 1 es 7 y la función evaluada en 2 es 16. Entonces, aquí tengo el máximo, que es la función evaluada en 2, es decir, 2,16 es un máximo, y un mínimo, un valor más pequeño que obtuve en Y es este. Entonces me queda 1, menos 1. ¿Sí? Lick, una pregunta. En el paso, creo que el paso número 1, ¿por qué el 12x al cuadrado igual a 0 da x igual a 0? ¿A dónde? Aquí. A la par, donde dice, ahí. Sí, este. Sí. Lo que sucede es que en este caso el único valor que me hace 0 esta expresión es cuando x vale 0. ¿Sí? O sea, Ahí que siempre va a ser. Siempre va a ser 0. Cuando usted tenga una expresión, por decirle que 100x al cubo igual a 0, ahí x vale 0. ¿Sí? Entonces, este coeficiente no me importa qué número tenga, ¿sí? El único que me va a hacer 0 de esta expresión va a ser cuando x valga 0. No hay ningún otro valor que me haga 0 todo esto, solo cuando x vale 0. Por eso es que se toma así. Y siempre, Lick, una consulta, y siempre vamos a evaluar en 0.1. No, en ese caso se evalúa en 0 y en 1. Se evalúa en 0 porque este valor me hace 0 la derivada. Ok. Cuando, miren, vaya, derivamos la función. Esta función la derivo acá. Es esta que está acá. Aquí está la derivada. Ahora, hay que ver cuáles son los valores que me hacen 0 esta derivada. Entonces, igualo a 0 toda la derivada, que es esta expresión. Le igualo a 0. Entonces, ya igualado a 0, podemos factorar para encontrar los valores que me hacen 0 la función derivada, ¿verdad? Entonces, los valores que me hacen 0, por eso tomamos los dos factores, 12x cuadrado, y x menos 1. Esto pues ha sido una factorización de aquí, ¿verdad? Sacamos factor común 12x cuadrado de aquí, y me queda 12x cuadrado por x, 12x al cubo, menos 12x cuadrado por 1 es 12x cuadrado. Entonces, este factor es este que está acá, y este igualado a 0. Bueno, cuando x es igual a 0, pues todo esto vale 0, lo que acabo de estar diciendo. Y de igual forma tengo acá x menos 1 igual a 0. Entonces, cuando x vale 1, todo este factor se me hace 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Hemos encontrado los puntos críticos, es decir, los valores que me hacen 0 la primera derivada. Si yo sustituyo x igual 0 aquí en la primera derivada, pues esto es 0, miren. 12, 0 al cubo, menos 12, 0 al cuadrado, esto es 0. Y de igual forma, si evalúo x igual a 1 aquí, también vale 0. 12 por 1 al cubo, eso es 12, menos 12 por 1 al cuadrado, esto es 12, entonces me queda 12 menos 12 y esto es igual a 0. Entonces, por eso se le llaman puntos críticos, son los valores que me hacen 0 la primera derivada. Entonces, después evaluamos esos valorcitos. ¿Quiénes? 0 y 1. ¿Dónde los evaluamos? Los evaluamos en la función. Evalúo 0 en la función y obtengo 0. ¿Sí? Evalúo 1 en la función y obtengo menos 1. Después me voy a los extremos del intervalo. El intervalo que nos dieron, que es 1 y 2. Entonces tengo ahí menos 1 y 2. La función evaluada en menos 1 vale 7. ¿Sí? Y la función evaluada en 2 vale 16. Entonces, hay que ver cuál es el valor más grande y el más pequeño en esas evaluaciones. El valor más grande que obtengo es 16. El valor más pequeño que obtengo es menos 1.
Entonces, la función evaluada en 1 vale menos 1 y la función evaluada en 2 vale 16. Este es un mínimo y este es un máximo de la función. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? No sé si ahora sí se comprende mejor. Entonces, ahí tenemos un máximo y un mínimo de esa función. Vaya, continuamos. Vaya, vamos a resolver un ejemplo 2. Utilizando el criterio de la primera derivada, ¿no? Para determinar el máximos y mínimos en una función. Nos dice que determinemos los extremos de esa función g de t en el intervalo de menos 1 a 1. Miren, ahí está cerrado, menos 1 y 1. Derivamos la función. Bueno, al derivar la función g de t igual a t cuadrado sobre t cuadrado más 3, esta es su derivada, ¿sí? Es t cuadrado más 3 por la derivada de este, que es 2t, menos t cuadrado por la derivada de este, que es 2t, sobre este, que está t cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esta es la derivada de esa función. Ahí tengo la derivada, ¿sí? Entonces, simplificando, obtenemos que g' de t es igual a 6t sobre t cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ahí tengo la primera derivada. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Tengo su derivada, entonces voy a encontrar los puntos críticos. Vaya, los puntos críticos se evalúan de dos formas. Ya dijimos anteriormente que es donde la primera derivada es igual a 0 y también la derivada no existe. ¿Sí? ¿En qué valor la derivada no existe? Entonces, se evalúan de dos formas, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar los puntos críticos, es decir, donde la derivada es igual a 0. Bueno, aquí no hay ningún valor que me haga indefinida o indeterminada la primera derivada. ¿Por qué? Porque esto está elevado al cuadrado y no me importa qué número le dé acá, esto nunca va a ser 0. El denominador nunca va a ser 0. Entonces, el único valor que me hace 0 la primera derivada es cuando t vale 0. Miren, si t vale 0 acá, entonces 6 por 0, esto es 0. Y se me hace 0 todo, ¿verdad? Entonces, cuando t es igual a 0, entonces la primera derivada, o g de t, va a ser igual a 0. Entonces evaluamos en el siguiente paso el punto crítico. Evaluamos el punto crítico. ¿Sí? Y observen, si t vale 0, ¿cuánto vale g? Bueno, aquí solo es un valor. Se evalúa el punto crítico 0 en g de t. Si g de 0 es igual a 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 3, todo esto vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido el punto 0,0. Porque cuando t vale 0, g evaluada en 0 también vale 0. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar la función en los extremos. Evaluamos menos 1 y en 1, ¿a quién? A la función g. Si g vale, si
Si t vale menos 1, entonces g de menos 1 vale 1/4. Es este valor. Y de igual forma, si evaluamos en 1, ¿cuánto vale la función? G de 1 vale 1/4. Entonces, el valor que encontramos anteriormente, G de 0, va a ser igual a 0. Y en el otro caso tenemos G de menos 1 es 1/4 y G de 1 es 1/4. Miren qué es lo que hemos encontrado. G de menos 1 vale 1/4, allí es un máximo, y G de 1 también vale 1/4, también es un máximo. Son máximos relativos de esa función. Y en 0,0 vamos a tener un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Pues porque, vean, si yo evalúo la función y se lo voy a escribir. Si yo tengo esta función, G de 0 vale 0, G de menos 1 vale 1/4, G de 1 vale 1/4. Entonces el valor más pequeño que encontramos al momento de evaluar es 0, por lo tanto es un mínimo. Y aquí, si evalúo en menos 1 me da 1/4, es un máximo, también este es un máximo, porque son iguales. No sé si tienen preguntas con eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Lick, están preguntando en el chat que cuando se evalúan los extremos, S-1 y S1, ¿cómo se determinan? Son los valores que nos da el problema. Es el intervalo que ya está dado. Me dice de que la función tal, y esa función se va a analizar en ese intervalo. ¿En cuál? En el intervalo cerrado. Allí me decía en el problema de que había que analizarlo en menos 1, 1. Mire aquí está, ¿ve? Ahí me dice que tengo que analizar esta función en este intervalo. Entonces, por eso es que evaluamos aquí. En el caso anterior, estaba en el intervalo de 1 hasta 2. O sea que eso siempre nos lo van a dar. Siempre se les va a proporcionar. Se les va a proporcionar un intervalo el cual ustedes van a analizar. Y a partir de ese intervalo es que van a determinar cuáles son los valores máximos y mínimos en ese intervalo. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. No sé si tienen alguna otra pregunta con eso. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? En términos generales, nos van a dar una función. ¿Sí? Cuando tengamos esa función, pues también nos van a dar un intervalo cerrado. Como en este caso me daban el menos 1 y el 1. Después que veamos esa función y además analicemos, puede ser cualquier intervalo, Néstor. Pero el intervalo se lo van a dar. No es que usted lo va a elegir, sino que el intervalo se lo van a dar. Puede ser cualquier intervalo que le den. Entonces, va a derivar la función, va a ver dónde la primera derivada es 0, ¿sí? Encuentra los valores donde la primera derivada es 0. Después, evalúa la función, ¿verdad? No la derivada. Evalúa la función en los puntos críticos, ¿sí? Es decir, en los valores que le hicieron 0 la derivada, y allí va a obtener algunos resultados. Después, evalúa la función en los extremos del intervalo que le han dado, y ahí va a obtener también otros resultados. Entonces, compara todos esos resultados, cuáles son los más grandes y cuáles son los más pequeños. Ve el valor más grande, ¿sí? Si yo tengo que para x igual 1, obtengo un valor que es 0, y para un valor de x igual 3 obtengo que un valor es 5, entonces ahí tengo un valor mínimo y un valor máximo.
¿Sí? Entonces, como lo es en este caso, miren, si evaluamos la función en -1, obtengo un cuarto. Y si evalúo la función en 1, también obtengo un cuarto. Entonces, en ese intervalo es un máximo. En el intervalo de -1 a 1, los valores más grandes que podemos obtener es un cuarto. Entonces, por lo tanto, estos dos son máximos. Tengo un máximo en el punto -1, un cuarto y tengo un máximo en el punto 1, un cuarto. Y de igual forma, pues tengo un valor mínimo. ¿Un valor mínimo dónde? En 0,0. Ya que cuando evaluamos la derivada, bueno, el punto crítico en la función me da un valor que es mínimo. Entonces, de esa forma es como se analizan los máximos y los mínimos en una función. Vaya, veamos otro ejemplo. ¿Ven ahora la presentación? ¿Se ve la presentación ahorita? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Esa es una aplicación, ¿verdad? Cómo encontrar los valores máximos y mínimos de una función. También se utiliza otra forma para encontrar los valores extremos de una función, que es conocido como el teorema de Rolle. El teorema de Rolle, pues podemos establecer de igual forma valores máximos y valores mínimos en un determinado intervalo. Lo único que la función nos debe cumplir ciertas condiciones para poder aplicar este teorema. Bueno, ese teorema es conocido de esta forma por su inventor, ¿verdad? En honor a un matemático francés que tiene de nombre Michel Rolle, y pues fue desarrollado allá por los años 1600 y 1700. ¿Qué es lo que nos dice este teorema de Rolle? Pues vamos a ver ciertas condiciones que garantizan la existencia de un valor extremo en el interior de un intervalo cerrado. Es decir, que podemos obtener ya sea un valor máximo o un valor mínimo si nos cumple con cierta condición. ¿Sí? Miren cuáles son las condiciones que debemos verificar para usar el teorema de Rolle. Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado. ¿Sí? Tenemos un intervalo cerrado AB y además es derivable en el intervalo abierto AB. Si la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B, entonces existe al menos un número C en AB tal que la primera derivada es igual a 0. Imaginémonos algo así. Supongamos que tengo esto. Miren qué es lo que tengo acá. Si me dice que la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B, entonces existe al menos un número C en AB tal que la primera derivada es igual a 0. Miren, si yo evalúo, por ejemplo, en este puntito aquí donde se los estoy dibujando ahorita, y evalúo también en este puntito, imagínense que este es f de b, y aquí tengo la función evaluada en A. Entonces me dice que existe al menos un número C. ¿De qué C me están hablando? De este número C. ¿Sí? Hay un número C ahí, tal que la primera derivada es igual a 0. Es decir, que existe al menos uno, puede ser que existan más. Imagínense de que, por ejemplo, en vez de esa yo tenía algo así.
evalúo en este punto y evalúo en este otro y veo que son iguales. Aquí tengo una derivada que es 0. Aquí tengo otra que va a ser 0. Aquí tengo otra que va a ser 0. Ahí ya no existe 1, sino que existen 3. ¿Sí? Entonces eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Que si cuando evaluamos la función en A y es igual a la función evaluada en B, entonces existe al menos un número C tal que la derivada en C va a ser igual a 0. No sé si está claro eso. ¿Todo bien? Vale, continuamos. Vamos a hacer un ejemplo utilizando el teorema de Rolle. Dado que en este caso no se nos proporciona el intervalo, pues tengo la función f de x, y voy a encontrar los valores que me hacen 0 esa función. Acuérdense que cuando encontramos los valores que me hacen 0 una función, lo que estoy encontrando son los intersectos con el eje de las x. ¿Sí? Eso es lo que encontramos cuando tengo los valores que me hacen 0 una función. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo encuentro los valores que me hacen 0 la función? Pues factoramos esa función. Tengo f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. Bueno, factorando esta expresión tengo x menos 1 y x menos 2. Bueno, acuérdense, ¿verdad? En este caso tengo una ecuación cuadrática, busco dos números de tal forma que multiplicados me dan este con su signo y que sumados o restados me da este. Y eso es menos 1 y menos 2. Menos 1 por menos 2, eso es más 2. ¿Sí? Menos por menos da más. 1 por 2 da 2. Y menos 1 menos 2, eso es menos 3. Entonces aquí tengo x menos 1, factor de x menos 2. ¿Ok? Vale, entonces tengo factorada esa función. Ahora bien, los valores que me hacen 0 esta función son x igual a 1 y x igual a 2. Igualo a 0 este y también igualo a 0 este. Me queda x menos 1 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Entonces aquí tengo x menos 1 igual a 0, despejo y x igual a 1, x menos 2 igual a 0, despejo x igual a 2. ¿Sí? Entonces, f de x es igual a esta expresión y despejando me queda x igual a 1 y x igual a 2. ¿Ok? Vaya. Ahora bien, si evalúo esta función en 1 y en 2, pues eso es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, evaluamos f en 1 es igual a 0 y f en 2 pues también es igual a 0. Entonces, de aquí que podemos decir que esto es igual a 0. A 0. ¿Sí? Cuando evaluamos. Bueno, ahora bien, encontramos las raíces, ¿verdad? Los valores que me hacen 0 la función. Aquí no me daba el intervalo. Por eso esto es, puede ser que me den el intervalo para evaluarlo. ¿Sí? Entonces aquí yo lo encontré. ¿Cómo lo encontré? Pues encontrando las raíces de la función. Entonces, ya tengo los valores que me hacen 0. Tenemos lo siguiente. Durante la segunda. Vamos a evaluar la función en 1 y la función en 2.
Y ahí nos da que los valores son iguales a 0, lo que les hice acá. ¿Sí? La función en 1 y la función en 2 es igual a 0. ¿Ok? Vaya, ahora bien, dado que ya tengo la función evaluada en 1 y la función evaluada en 2, y me dan iguales, y de acuerdo a las reglas del teorema de Rolle nos dice que la función evaluada en A y la función evaluada en B deben ser iguales, entonces debe existir un número C en ese intervalo. ¿En qué intervalo? En este caso sería el intervalo desde 1 hasta 2. ¿Sí? En el intervalo abierto de 1 hasta 2. Tal que la primera derivada es igual a 0. Entonces, derivamos la función. ¿Quién es la derivada de esta función? Pues ahí la tengo, ¿verdad? Tengo x cuadrado menos 3x más 2. Derivamos esta función, me queda 2x. La derivada de menos 3x es menos 3. Entonces, igualamos a 0. Y tengo que f' de x es igual a 0. ¿Sí? Igualamos a 0. Miren qué me dice, ¿ve? La primera derivada es igual a 0. Entonces, por eso le igualo a 0. Y cuando igualamos a 0, tengo que 2x menos 3. Esto es igual a 0, por lo tanto, x vale 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un valor que está entre 1 y 2, de tal forma que la derivada es igual a 0. Y gráficamente eso es lo que hemos encontrado, miren. El gráfico es este que está acá. ¿Sí? Tengo la función evaluada en 1 vale 0. La función evaluada en 2 vale 0. Son estos puntos que están acá. Este y este otro. Entonces, hay un valor en medio de ellos, que ya lo vimos, vale 3 medios, de tal forma que la función evaluada en 3 medios pues vale 0. Bueno, la derivada f' evaluada en 3 medios es igual a 0. ¿Sí? Y eso es lo que me dice el teorema de Rolle. ¿Preguntas con eso? ¿Está claro cómo aplicamos el teorema de Rolle? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Una pregunta, Lick. Este teorema lo podemos aplicar en todos los, en todas las situaciones que se presenten, o sea, en todos los ejercicios. No, no en todos, solo cuando evalúen y al momento de evaluarlos ustedes observen de que, vaya, si evalúan, por ejemplo, en el primer valor del intervalo y evalúan en el valor máximo del intervalo, entonces tienen que ser iguales. Solo en ese caso prosiguen. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Si no, no, ¿verdad? Si no, no se puede aplicar el teorema de Rolle. Una de las condiciones es que, vaya, aquí no nos daba el intervalo, ¿verdad? Pero sí podríamos encontrar los valores que me hacían 0 esa función. Entonces, cuando encontramos los valores que me hicieron 0 la función, lo que encontré fueron estas intersecciones aquí y aquí. Entonces, en medio de esta intersección aquí, hay un valor, ¿sí? Que es 3 medios, de tal forma que f' de 3 medios vale 0. Entonces, ¿solo en qué momento podemos aplicar Rolle? Cuando la función evaluada en el primer valor, en el extremo inferior del intervalo, es igual al extremo superior del intervalo. ¿Sí? Aquí, si se fijan, me dio 0 y me dio 0 acá. Entonces, son iguales la función evaluada en 1 y la función evaluada en 2.
Solo en ese caso podemos proseguir para utilizar el teorema de error. Si no, no, ¿verdad? Si no, no es aplicable. No sé si tienen más preguntas con respecto a eso. ¿Todo bien? Vaya, ¿cuál lámina quiere que regrese, Rodrigo? Esta. Ah, la 19, ok. Esa es la 19. Digan. Ok. Vale. Ah, pero eso lo tienen ahí en la plataforma, ¿verdad? Ahí lo pueden revisar también. Les voy a subir también a la plataforma el video para que lo tengan ahí a la mano y lo puedan revisar también. Los vecinos escuchan ese tipo de música. Vaya, continuamos. ¿Todo bien con el teorema de error? No sé si tienen alguna otra inquietud con ese teorema. ¿Todo bien? Una consulta, así como se hizo en la unidad anterior, recuerdo que usted había publicado unos videos de ver otras formas de cómo hacerlo. No sé si va a ser lo mismo en esta de publicar más para seguir viendo más ejemplos. Podría ser de que les publique algunos ejemplos por ahí de cómo se utiliza el teorema de error, cómo explicarlo. Así porque hay que practicarlo bastante, creería yo, para poderlo manejar más fácil. Ok. Vaya, ahí solo analizar las condiciones, ¿verdad? Si se fijan, no es tanto los cálculos, porque los cálculos son bien pocos, sino manejar las condiciones. Vaya, para el teorema de error, ¿qué es lo que deben saber? Pues, primero, conocer el intervalo. Si no conozco el intervalo, entonces ver si puedo encontrar los intersectos con el eje de las X, es decir, haciendo cero la función, encontrando las raíces de esa función. Entonces, si ya tengo el intervalo, pues después hay que evaluar la función en los extremos del intervalo. Si al evaluar esa función en los extremos y veo que son iguales, la función evaluada en A debe ser igual a la función evaluada en B, entonces prosigo y digo lo siguiente. Si se da desigualdad, entonces hay un valor de tal forma que f' evaluada en C debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, dado que se cumple eso, hay que encontrar ese valorcito C. Y ese valorcito C va a estar al centro o en medio de ese intervalo. Si se fijó, el valor de f' de 3 medios igual a 0, ese 3 medios está entre 1 y 2. 3 medios es 1.5, es la mitad. Entonces va a estar al centro del intervalo. Ahora vamos a ver el teorema del valor medio. Es bastante similar. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? Sea f una función continua en un intervalo cerrado y además que es derivable en el intervalo abierto. AB, de tal forma que existe un número C en ese intervalo abierto tal que f' evaluado en C es igual
a la función evaluada en B menos la función evaluada en A sobre B menos A. Esto que está acá no es nada más que la derivada, ¿sí? O la pendiente, ¿verdad? Acuérdense, no sé si se recuerdan cómo encontraban la pendiente, ¿verdad? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto no es nada más que la pendiente, ¿verdad? ¿Y qué es la pendiente? Pues es la derivada, ¿sí? Esto es la pendiente. La función evaluada en B menos la función evaluada en A sobre B menos A. ¿Quién es esto? Pues es f' de C. Entonces, si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado a B y además es derivable en el abierto, entonces existe un número C en ese intervalo tal que la primera derivada evaluada en C es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A sobre B menos A. Entonces, vamos a analizar esas condiciones. Miren qué es lo que tengo acá. Tengo esa función. F de X es igual a 5 menos 4 sobre X. Me dice determinar todos los valores de C en el intervalo abierto 1, 4. Para comenzar, si ustedes observan acá, no puedo aplicar el teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque me dice de que es el intervalo abierto. Y además, si evaluamos la función evaluada en 1, les va a dar un valor. La función evaluada en 1 da 1. Y la función evaluada en 4, pues da 4. Entonces no se puede aplicar Rolle porque la función evaluada en los extremos del intervalo no son iguales. Entonces de entrada ahí descartamos Rolle, ¿verdad? Entonces utilizamos el valor medio o el teorema del valor medio, ¿no? Entonces la primera derivada evaluada en C es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A sobre B menos A. ¿Quiénes son esos elementos? Pues la función evaluada en ese intervalo que me dan. La función evaluada en 4 es 4. Y si gustan lo ven acá, ¿verdad? Si evalúan en 4, solo uno vamos a evaluar. 5 menos 4 sobre 4. Esa es la función evaluada en 4. F evaluado en 4. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 4 entre 4 es 1, 5 menos 1, eso es 4. ¿Sí? Entonces la función evaluada en 4 es 4, es ese 4 que está ahí. ¿Sí? Y lo mismo para la función evaluada en 1. La función evaluada en 1, ¿cuánto da? Pues la función evaluada en 1 es 5 menos 4 sobre 1. Eso es 4. 5 menos 4, eso es 1. Entonces la función evaluada en 1 vale 1. Es este 1 que está acá. Y en el denominador tengo B menos A. ¿Quién es B? B vale 4. ¿Y quién es A? A vale 1. Entonces aquí de casualidad me quedó que vale 1, ¿no? Entonces tengo que 4 menos 1 es 3. Entre 4 menos 1, que es 3. 3 entre 3, eso es 1. Entonces F' de C vale 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi problema ahora? Encontrar esa C o encontrar ese numerito que está ahí. ¿Cómo lo encontramos? Pues, como me dice además que F' de C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A, pero yo tengo que F' de C vale 1, ¿sí? Por lo que vimos anteriormente. Aquí está, miren. F' de C vale
vale 1. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivamos la función, ¿quién? F de X, su derivada, la derivada de este, ¿quién es? F' de X igual a 4 sobre X cuadrado. ¿Sí? 4 sobre X cuadrado. Entonces, como ya tengo anteriormente calculado que f' evaluado en f' de c, perdón, es igual a 1, y esto es igual a f' de x que acabo de encontrar, ¿sí? Entonces tengo que f' de x es igual a 4 sobre x cuadrado, y eso es igual a 1, ¿sí? Por esto. Entonces de aquí despejamos que x cuadrado es igual a 4 y despejando tengo x igual a más menos, ¿sí? Más menos raíz de 4 y eso vale más menos 2. Ahora, ¿por qué solo tomo el valor positivo y no el valor negativo? Porque, observen en este caso, miren el intervalo que me dan del ejercicio. El intervalo está entre 1 y 4. Entonces, el valor de menos 2 no está en ese intervalo. Por lo tanto, el único valor que es solución es el valor de x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en ese caso? Que f' evaluado en 2 es también igual a 1. Y es su derivada. No sé si está claro con eso. No, x vale 2, no vale 4, Ernesto. Vale 2. ¿Ve? X cuadrado es igual a 4, entonces de ahí despejo, ¿verdad? De x es igual a más menos raíz de 4. Entonces esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces hemos encontrado el valor C en ese intervalo abierto de 1 a 4, de tal forma que f' evaluado en 2 es igual a 1. Y aquí lo pueden ver si gustan, ¿verdad? Si evaluamos en 1, perdón, en 2 la derivada, miren quién nos da. F' evaluada en 2 es 4 entre 2 al cuadrado, esto es 4 entre 4 es 1. Entonces, f' evaluado en 2 es igual a 1. No sé si se comprende en ese caso. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan o alguna inquietud que tengan con respecto a esta parte? ¿Preguntas?
Sí, depende de las condiciones. Y de acuerdo a lo que se les pida es lo que van a encontrar. Puede ser el teorema de error, puede ser el valor medio. La derivada, en este caso, bueno, f' de x a que es igual. Bueno, esto es igual, la derivada de 5 vale 0, ¿sí? Menos. Como aquí tengo x a la menos 1, esto es x a la menos 1, ¿verdad? Entonces es como que tenga 4 por menos 1, ¿por quién? Por x elevado a la menos 2, ¿sí? Entonces esto es igual a tener menos por menos da más, entonces me queda 4, y como el x menos 2, entonces me queda 4x cuadrado, ¿sí? 4x al cuadrado. Ok. Solo que el intervalo sea abierto, ¿verdad? Y que al momento de evaluar no se vayan a topar con que la evaluación es igual, ¿verdad? Porque deben ser diferentes. Como son diferentes, se puede aplicar el teorema del valor medio. Vaya, traten de aplicar rol ustedes en este ejemplo que les voy a escribir acá. Bueno, en este ejercicio que les voy a dejar.
Vale, traten de hacer eso utilizando el teorema de Rolle.
Ahí les agregué dos ejercicios más para que los hagan. No sé si habían terminado el primero. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. No sé si tienen alguna duda o alguna otra inquietud con respecto a eso. ¿Todo bien? Sí, Bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Les voy a subir también la clase, ¿verdad? Así la pueden revisar con mucha más cautela, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Estén pendientes siempre con respecto a esto. Voy a ver si también les subo algunos problemas para que ustedes comiencen a trabajar. Y de igual forma, pues les voy a avisar qué es lo que me van a entregar como tarea. Siempre mantengan los mismos grupos de trabajo, ¿verdad? Este último. Ese se los he agregado ahorita, ¿verdad? Ahorita, ya lo pueden revisar ahí. Como les digo, les voy a subir el video y en el video también ya va a quedar guardado para que lo vean. Bueno, entonces ha sido un gusto pues tenerlos nuevamente por acá y nos vemos hasta el próximo lunes. Siempre estudien, ¿verdad? Y revisen pues como recomendación el libro de Larson, ¿verdad? Cálculo diferencial de Larson. Bueno, nos vemos. Cuídense, saludos. Ahí va, pues, nos vemos. Órale.